¿Cuáles son tus peores historias de terror sobre compañeros de cuarto en la universidad? Nunca he residido en un dormitorio universitario, pero solo quiero compartir que una vez estaba en una llamada de Skype con mi buen amigo, que sí reside en un dormitorio, que dejó su micrófono encendido cuando se fue por un periodo prolongado de tiempo, lo que nos permitió a mí y a las otras 2 personas en nuestra llamada escuchar a todos sus compañeros de cuarto, como a otros 5 tipos, discutiendo sobre quién se comió la última tarta pop. Se puso bastante intenso. ¿Es así como es la vida en el dormitorio? Parece que la vida en el dormitorio puede ser bastante caótica a veces. Tuve amigos que vivieron esas experiencias y no era raro escuchar discusiones así. A veces, las cosas más pequeñas generan los mayores conflictos. No sé si esa es la norma, pero definitivamente parece que hay mucha energía. Al menos es un buen material para anécdotas. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Mi compañero de cuarto de primer año instaló un cerrojo corredizo, cerradura, en la puerta de nuestro dormitorio compartido para que yo no pudiera entrar mientras él estaba en la cama con las chicas que trajo, lo cual fue tan aleatorio que nunca pude saber cuándo estaría usando la habitación. La peor parte era cuando regresaba muy tarde, con ganas de entrar a la habitación e irme a dormir, y él me encerraba en el pasillo, especialmente cuando tenía clase temprano. Incluso cuando esperé pacientemente en el pasillo, él se negó a abrir la puerta, hasta que una noche llamé más fuerte y me arrojó un vaso lleno de agua helada a la cara cuando finalmente la abrió. ¿Pudiste pedir el traslado o comunicarte con el asistente residencial o algo por el estilo? ¿O simplemente quitar el perno cuando no estaba presente alguna vez? Como un cambio de ritmo con respecto a las historias de NSFW aquí, uno de mis compañeros de cuarto pensó que el aspersor de su habitación sería un buen lugar para dejar un hangar, durante un par de semanas. Una noche, por supuesto, rompió el cristal rojo y abrió las compuertas de su habitación. Vivíamos en el segundo piso, por lo que inundó nuestro apartamento y a los vecinos de abajo. Este fue el fin de semana anterior a la semana de finales, por supuesto. Lo mejor fue que, cuando llegaron los bomberos, el hangar todavía estaba colgado del aspersor. Resulta que esto sucede con demasiada frecuencia. Uno pensaría que las personas que reciben una educación superior serían un poquito más inteligentes. Emoticono cara de disgusto. Una vez, un amigo decidió colgar una percha en la cabeza del rociador de su habitación. Después de unas semanas, el vidrio roto dejó escapar agua por todo el lugar. Vivíamos en el segundo piso, así que el agua inundó nuestro departamento y a los vecinos de abajo justo antes de los exámenes finales. Lo más divertido fue que la percha seguía ahí cuando llegaron los bomberos. Un desastre, pero nos reímos mucho después. A uno de mis compañeros de casa su padre le dio un montón de patatas en una bolsa de plástico. Por cierto, somos irlandeses. Se olvidó de ellos durante unos 6 meses. Al final del año, estaba sacando sus cosas y encontró el saco. Las patatas habían echado raíces en una gran maraña dentro del saco. El mismo compañero de casa dejó 3 o 4 latas casi vacías en el alféizar de su ventana. Quedaban algunos restos en cada una. Al cabo de unos meses fue a vaciar la escoria y encontró una masa semisólida de moscas muertas medio podridas, que habían entrado volando y se habían ahogado. No hace falta decir que eso nos disuadió del almuerzo. No sé si has tenido amigos que sean un poco descuidados, pero este es un buen ejemplo. Un compañero de casa recibió unas papas, se olvidó de ellas y 6 meses después las encontró con raíces. También dejó unas latas casi vacías y al final se encontró con una bola de moscas muertas. Ahora, eso definitivamente no es algo que quieras ver antes de comer. Nos dejó a todos sin hambre. Llegué a casa después de un turno de noche trabajando en los clubes nocturnos del campus y escuché agua corriendo. Ella había empezado a preparar un baño y luego se alejó, se drogó y se olvidó del baño. El baño se inundó hasta aproximadamente medio de profundidad y estaba a punto de desbordarse hacia el pasillo. Tuve que golpear la puerta para despertarla y luego darle instrucciones sobre cómo limpiar el agua y llamar al supervisor del edificio. Por suerte la inundación no causó ningún daño,
pero si hubiera llegado a casa 30 minutos más tarde, se habría desbordado en el pasillo y arruinado las alfombras. Hay muchas otras historias sobre ella, pero esa realmente se me queda grabada. A veces vuelvo a casa de trabajar en la noche y me encuentro con sorpresas. Una vez, encontré la bañera llena porque mi amiga se había olvidado de ella mientras estaba tranquila. El agua casi se desbordaba y tuve que despertarla. Le di instrucciones para limpiar el lío y llamar al encargado. Al final, solo fue un susto, pero recuerdo esa noche claramente. Hay muchas historias de ella, pero esa es memorable. Mi compañero de cuarto está obsesionado con MLP. Cortinas MLP, sábanas, mantas, sellos, papel, una sudadera con capucha y hasta algunas bolsas de plástico con cierre zip. Aún así, esto es prácticamente una bendición en comparación con todas esas otras historias que estoy leyendo. No sé, la obsesión de mi compañero de cuarto con MLP es rara. Tiene de todo, hasta en las bolsas de plástico. Al principio me hizo reír, pero después me acostumbré. También he leído historias de gente con hobbies mucho más extraños, así que en comparación, esto parece bastante normal. Al menos no se cuelga todo en la pared. Es una forma inusual de decorar, supongo. Sí, mis estúpidos compañeros de cuarto fueron a un club y pensaron que era una buena idea dejar la puerta de nuestro apartamento abierta toda la noche, sin siquiera informarme, porque no querían llevarse las llaves. Por supuesto, cuando veo que está abierto lo cierro y me voy a la cama. Avance rápido hasta las 3 de la mañana y escucho un fuerte golpe en la puerta exterior de mi suite, que está cerrada con llave. Había 2 puertas en esta habitación, una a la suite y otra al dormitorio. Me despierto y salgo y empiezan a gritarme por dejarlos fuera de la habitación, principalmente porque tienes que pagar para desbloquear la puerta, y no puedo entender que no podía escucharlos golpeando el frente. Puerta del departamento, cuando estaba dormido detrás de 2 puertas más, emoticono cara de indiferencia. Algunas personas son demasiado estúpidas para vivir. A veces, las cosas más sencillas terminan en problemas. Recuerdo una vez que mis compañeros de cuarto dejaron la puerta de nuestro departamento abierta porque no querían cargar con sus llaves. Cuando vi que la puerta estaba sin seguro, la cerré y me fui a dormir. Luego, a las 3 de la mañana, me despiertan gritando porque estaban afuera, sin entender que no podía oírlos. A veces, la gente no piensa. Honestamente, mi peor historia de compañero de cuarto en la universidad es la de mi compañero de cuarto de primer año que se emborrachó mucho y derribó la puerta de mi habitación porque pensó que a mí me parecería divertido. No tuve puerta de dormitorio durante un mes hasta que la reemplazaron. Eso suena bastante incómodo. Tener un compañero de cuarto que no respeta tu espacio es complicado. Imaginarte sin puerta durante un mes debe haber sido molesto. Esos momentos pueden ser graciosos con el tiempo, pero en el momento, simplemente no lo son. Esas situaciones son parte de la experiencia universitaria, supongo. Aunque no te reirías en el momento, al menos tienes una historia interesante que contar. Copiaré el mío de un hilo similar hace un tiempo. Lo considero una historia de terror porque nunca había tenido tal pelea ni tanta malicia por parte de alguien que me hubiera llamado amigo. Cometí el error de vivir con amigos y todo se fue a la mierda. Todos eran unos vagos y me cansé mucho de limpiarlos, pero eso no fue lo peor. No, lo peor fue el novio de mi única amiga. Verá, ella había estado anteriormente en una mala relación y todos prometimos que lo diríamos si pensábamos que estaba en otra mala relación. ¿Funcionó? Jajaja, no todos odiaban a su nuevo novio, pero yo fui el único que le dijo rotundamente que estaba siendo utilizada y que debería salir. Me convertí en el enemigo número 1, ya que de repente todos los demás apoyaron mucho su relación. Trazaron formas de vengarse de mí. De hecho, los escuché decir lo que iban a hacer en el apartamento para enojarme. Bromas sobre ella. Ahora están divorciados y uno de los otros está en una relación que va al infierno. La persona con la que seguí siendo amigo, ella no conspiró, solo era una vaga. Todavía está felizmente casada. Una vez recibí una disculpa a medias, pero se interrumpió cuando dije que no me arrepentía de nada. Eso suena complicado. A veces la lealtad se pone a prueba en situaciones así. Tener opiniones diferentes sobre relaciones puede generar tensiones. Te arriesgas a perder amistades, y eso duele. Es curioso ver cómo terminan las cosas, aunque a veces lo ves venir. La disculpa llegó tarde, y a veces eso no es suficiente. Al final, hay que cuidar las relaciones que valen la pena y dejar ir las que no. Probablemente demasiado tarde, otra vez, pero de todos modos, mi compañero de cuarto era un fanático de Jesús.
No se permiten visitas a menos que la puerta se deje abierta, en caso de cualquier problema. Cada vez que llegaba a casa borracho, ella tenía un nuevo cartel de Jesús pegado encima de mi litera. Finalmente un día me cansé y pegué con cinta adhesiva sus 2 zapatos al techo. Era baja y era muy gracioso verla saltar mientras estaba parada en una silla tratando de bajarlos. Eso suena como una experiencia divertida con tu compañera de cuarto. La idea de las sandalias en el techo es bastante ingeniosa. A veces, las pequeñas peleas entre compañeros de cuarto terminan en risas. Suena como que ambos tenían diferentes formas de ver la vida, pero al final, esos momentos tontos son los que se recuerdan. Al menos parece que le diste una lección de una forma graciosa. En serio, regresó después de la primera semana con una mesa auxiliar, un sillón plegable y un sillón. A pesar de que la habitación no tenía espacio extra para nada. Vaya, ¿qué diablos le pasa a ese tipo? Es comprensible acumular demasiadas cosas antes de darse cuenta del limitado espacio de una habitación compartida. Sin embargo, ¿pasar una semana en un lugar así y llenar el espacio con un montón de objetos innecesarios? Eso simplemente no tiene sentido. Luego convenció a todos los chicos de mi departamento para que tomaran los muebles de la cocina y los apilaran afuera de mi puerta para que no pudiera salir de mi habitación. Aparentemente las otras personas en tu departamento también eran idiotas. Si alguien en mi residencia me hubiera pedido esto, habría pensado que la víctima era un buen amigo y que se trataba de una broma divertida. Aún así, no habría colaborado, ya que no estaría seguro. Incluso si estuviera seguro, tal vez me habría sentido poco dispuesto y distante. Sin embargo, creo que su complicidad podría perdonarse como una cuestión de ignorancia y buena fe. El de mi esposa no es tan malo, pero sigue siendo muy irritante. Su compañera de cuarto se comería toda su comida y la reemplazaría con las cosas más baratas que pudiera encontrar. Como comer macarrones con queso Kraft y reemplazarlos con cosas de la tienda del dólar. Vivía en el sótano de la misma casa y su compañera de cuarto solía decir cosas como, Dios te está mirando pecar, cada vez que mi esposa, novia en ese momento, bajaba a verme. Podría haber tolerado muchas cosas, pero sustituir el macarrón con queso de Kraft por cualquier otra marca es motivo suficiente para protestar enérgicamente. Las preferencias culinarias son sagradas, y deshacerse de un clásico no solo es inaceptable, sino que también provoca una ola de indignación entre los amantes de la buena comida. Es imperativo defender lo que se considera esencial en la gastronomía. Estoy confundido. Si ambos firman un contrato de arrendamiento, deben ser responsables de dividir el alquiler. He conocido a personas que estaban en esta situación exacta en la que alguien simplemente se fue en medio de la noche y nunca regresó, como después de 4 meses de un contrato de arrendamiento de 12 meses. El propietario entendió y no persiguió al buen inquilino. Hay confusión en esta situación. Si ambos firman un contrato de alquiler, se espera que cada uno sea responsable por su parte del alquiler. Generalmente, estos contratos se redactan de manera que la responsabilidad es conjunta e individual. Esto significa que se puede reclamar la deuda a cualquiera de los firmantes, lo que suele afectar a la persona más responsable. Mi compañero de cuarto le hizo eso a mi gato. Le pedí que la vigilara durante un día hasta que se fuera al día siguiente, y si alguna vez ella se interponía en el camino, simplemente colocaba la puerta para bebés en la puerta de mi habitación por un momento. Hice que mi hermano la revisara el día después de que se fue y ella estaba encerrada en mi habitación, con comida y su caja de arena, pero aún así, toda enojada y abrigada por el calor acumulado en la habitación, efecto invernadero y mierda. Lo mencioné, pero nunca dije lo suficiente. Lo lamento. Pobre Legolas Bravesol, destructor de mundos. Es una pena lo que le pasó a tu gato. A veces la gente no entiende que las mascotas también necesitan atención. Esa falta de comunicación a veces puede llevar a situaciones incómodas. Seguro que Legolas se sintió incómodo encerrado así. Tal vez deberías haber sido más claro con tu compañero de cuarto, pero ya fue. Aprender de esos errores es lo que importa. Al final, él es quien más sufrió. Tenía un compañero de cuarto que tenía sexo ruidoso y desagradable con la puerta abierta, así que cuando llevaba a la gente a casa lo oíamos. Les decíamos y luego la puerta de arriba se cerraba de golpe. Era molesto y no le parecía bien. Tuve un compañero de cuarto que hacía sexo ruidoso y molesto con la puerta abierta. Cada vez que traía a alguien a casa, todos lo escuchábamos. Cuando se lo decía, la puerta de arriba se cerraba de golpe. Era frustrante, sobre todo porque no tenía consideración por los demás. Al final, solo intenté evitar estar en casa cuando él estaba.
Lamento mucho escuchar tu experiencia y tu pérdida. Siéntase reconfortado por el hecho de que los cables se cruzan cuando las personas están de duelo y, a veces, surgen respuestas emocionales inapropiadas porque nuestra mente se esfuerza mucho por sobrellevar la situación. Suenas como un gran ser humano. A veces, las personas reaccionan de formas inesperadas cuando atraviesan duelos. Recuerdo que un amigo perdió a su abuela y en su funeral se puso a reír sin razón. Todos lo miraron raro, pero al final, entendimos que era su forma de lidiar con el dolor. En esos momentos, es fácil olvidar que todos enfrentamos las pérdidas de manera distinta. Al final, lo importante es apoyarnos. Simplemente ponía su ropa mojada encima de la secadora si no la movían a tiempo. Si se quejaran, simplemente les diría que no sé qué contenido de su lavado es apto para secadora o no. Además, era probable que cuando terminara de lavar su ropa todavía estuviera en la secadora de todos modos. A veces, tienes que ser un poco directo con la ropa de los demás. Recuerdo una vez que un amigo siempre dejaba su ropa en la lavadora. Así que, cuando terminé, simplemente la puse sobre la secadora. No quería que se quejara, así que siempre decía que no sabía que podía ir a la secadora. En realidad, solo quería que se pusiera al día con su propia ropa. Recientemente pasé junto a una antigua compañera de cuarto que era una persona absolutamente terrible e iba a darle la espalda, y luego vi el contoneo que había adquirido al ganar probablemente más de 50 libras. Karma es hermosa, ya ni siquiera quería darle la espalda. Solo espero que haya visto mi mandíbula caer. A veces la vida te sorprende. Tenía un compañero de cuarto que no era muy amable. Le vi un día y pensé en hacerle una señal, pero su nuevo aspecto me dejó en shock. Se notaba que había aumentado de peso, y ahí me di cuenta de que a veces la gente recibe lo que merece. Al final, no valía la pena mi reacción. Un día al de bolsillo de una búsqueda policial de 5 minutos de mi compañero de cuarto discutiendo con la policía sobre las cosas que encontraron. Eso no es mío. Eso no es mío. Estoy confundido acerca de esta parte. ¿Qué pasó? Recuerdo una vez que mi compañero de cuarto hizo una llamada accidental. Estábamos en casa y oímos una discusión en la línea. Era él, discutiendo con la policía sobre varias cosas que habían encontrado en su habitación. No paraba de decir, eso no es mío. Fue raro y un poco incómodo. Al final, la policía se llevó algunas cosas y mi amigo tuvo que explicar todo. Fue una tarde tensa. Pero el cerebro, un criminal de carrera conocido por llevar bolsos de diseñador y usar gafas sin lentes, sigue prófugo. Esta parte me hizo jajaja. Aunque el resto es bastante aterrador. Es curioso cómo el estereotipo de criminal se mezcla con detalles tan absurdos. Recuerdo a un amigo que siempre decía que los criminales deberían tener estilo, como si eso los hiciera menos peligrosos. A veces nos reíamos de lo raro que era, pero al final, la realidad es que todos llevamos cosas en nuestra mochila, incluso si son raras. La línea entre lo cómico y lo serio puede ser muy delgada. Si alguien en mi dormitorio me hubiera pedido que hiciera esto, habría asumido que la víctima era su buen amigo y que era una broma divertida. Aún así no habría ayudado, porque no estaría seguro. E incluso si estuviera seguro, seguía siendo vago, asocial y sin sentido del humor. Pero creo que su cómplice puede potencialmente perdonarse como ignorancia y buena fe. Entiendo lo que dices. Muchas veces en el campus la gente hace bromas sin pensar en las consecuencias. A veces es difícil distinguir entre una broma y algo serio, y a veces la pereza y la falta de interés nos hacen apartarnos. Pero lo importante es aprender de esas situaciones. A veces la ignorancia se puede perdonar, aunque siempre es mejor estar atentos y ser responsables. Si bien admiro tu compasión y empatía, no era trabajo de mi amiga tratar a su compañera de cuarto de esa manera. No eran cercanos y mi amiga lo manejó de la mejor manera que sabía, acudiendo a la RA. Después de eso, lo que pasó estuvo fuera de su alcance. No es como si hubiera intentado pelear con ella o algo loco, y si conocieras a esta amiga en particular, sabrías que es un amor que fue tomado por sorpresa por un incidente muy sensible. Considero que no era necesario que la asistente de residencia se comunicara con los padres de las chicas, a menos que fueran menores de edad. Sin embargo, eso parece poco probable. Es un poco extraño tocar la puerta cada vez que quieres entrar a tu propia habitación. Su compañero de cuarto debería haber sido cortés, haberse enterado del horario de sus compañeros de cuarto y solo haberlo actuado cuando él estaba en clase. Sí, sí.
Muy cortés. Es extraño tener que tocar cada vez que quieres entrar a tu propia habitación. La verdad es que el compañero de cuarto debería haber sido más considerado, aprender su horario y solo usar la habitación cuando él estaba en clase. Pero, ya sabes, la cortesía a veces no existe. A veces, solo hay que compartir el espacio y aceptar las rarezas de vivir con otra persona. Creo que mi hermano hizo eso en su primer año. Estaba hacinado en una pequeña habitación con 2 literas. Las camas ocupaban la mayor parte de la habitación. Cuando lo visité en noviembre, él era el único que quedaba en la habitación. Parece que tu hermano pasó un tiempo complicado en esa pequeña habitación. Tener 2 literas en un espacio tan reducido debe haber sido incómodo. Es curioso cómo, al final, se quedó solo en la habitación. Eso puede cambiar mucho la experiencia de vivir en el campus. Al menos tuvo un poco de tranquilidad cuando llegaron los meses más fríos. Como un 90% seguro, dijo, oye, realmente no quiero que bebas en la habitación, podrías hacerlo en otro lugar. Uf, mi compañero de cuarto es un perdedor, bebe cerveza en mi habitación esta noche. Trabajó como RA de primer año. Había muchos de esos tipos que no entendían que estaba bien tener límites y que había que respetarlos. Entiendo lo que dices. A veces parece que algunos no entienden el concepto de respetar el espacio de los demás. Una vez, tuve un compañero de cuarto que siempre traía gente a la habitación sin avisar. Dije algo como, oye, está bien que invites amigos, pero al menos avísame antes. Pero nunca cambiaba. Al final, simplemente decidí poner mis límites, aunque a veces era complicado. Lo mejor fue que después de la explosión puso cinta adhesiva en el centro de la habitación. Entonces cada uno de nosotros tenía lados. Fue genial. No se llevaba nada a casa, así que tuvo que apilar cosas. Tuvo que mover cosas para llegar a su cama. Eso sí, esto significa que mi lado era un pasillo para que él pudiera moverse en la habitación. Solía empujar alegremente sus cosas a su lado de la línea. Un día, puso su mesa auxiliar sobre su cama para poder llegar a su escritorio y le rompió el mástil a su guitarra que ya estaba sobre la cama. Eso suena un poco caótico. Tener un chat en el medio de la habitación definitivamente lo hace más divertido. Pero también puede ser un poco incómodo, especialmente cuando estás tratando de sobrevivir en un espacio reducido. Esa vez, lo de la guitarra es algo que pasa, desafortunadamente. Yo también tenía momentos así con amigos y nuestras cosas se mezclaban. Al final, esas pequeñas peleas son las que hacen la amistad más interesante. Sí. La primera regla del sexilio es, no está bien sexilar a tu compañero de cuarto cuando intenta dormir o estudiar para los exámenes. El sexilio es algo poderoso y conlleva mucha responsabilidad. Si lo usa mal, su compañero de cuarto puede dejar de permitirlo. Es curioso cómo esas reglas no escritas pueden cambiar el ambiente en un apartamento. Recuerdo que un amigo tuvo que hacer un trato con su compañero de cuarto para evitar esas peleas. Al final, se estableció una regla tácita, ni ruido ni visitas cuando el otro necesitaba concentración. A veces, las discusiones se vuelven más sobre el respeto que sobre la diversión. Pero, al menos, todos pudieron seguir adelante sin drama. Es por eso que eres deliberadamente ruidoso y buscas las llaves y tal vez hablas en voz alta por tu teléfono celular al entrar. Les avisas sin hacerles saber explícitamente que les estás dando una advertencia. Pueden fingir que eres torpe y ruidoso y se mantiene el contrato social. A veces, entras a un lugar y te das cuenta de que todos te están mirando. Una vez, llegué tarde a una reunión y decidí hacer ruido con las llaves. Nadie se atrevió a decir nada, todos actuaron como si no pasara nada. Al final, fue gracioso porque a pesar de que no era mi intención, logré romper el hielo sin quererlo. No es tan complicado mantener la paz social de esa manera. Tu TLDR es más largo que la historia original, y trataba sobre algo completamente diferente a la historia original, lo cual es algo bueno, porque la historia original no tenía absolutamente nada que ver con el contexto en el que estabas publicando. Me duele el cerebro. A veces me pasa que leo algo y termino en otro tema. Recuerdo una vez cuando hablaba de un viaje y terminé discutiendo sobre teorías de conspiración. Mis amigos solo me miraban, como si no supieran de dónde salió eso. No sé cómo me desvío tan rápido, pero a veces es divertido ver hasta dónde me llevan mis pensamientos. Al final, poco importaba lo que íbamos a discutir. Soy un hombre grande.
En ese momento medía 6,0250. Era enorme, 6,6,275. Se pronuncia Browridge, como un cavernícola. En serio, la gente no me asusta. Cuando me amenazó, fui a comer con amigos y literalmente estaba temblando. Era una tarde normal, fui a comer con unos amigos. Todo bien hasta que un tipo enorme se me acercó y me amenazó. Mido 1,83 y peso 113 kilos, así que pensé que estaba bien. Pero ese tipo medía 1,98 y pesaba 124 kilos, un verdadero monstruo. Después de eso, no pude dejar de temblar. No me asusto fácilmente, pero esa vez fue diferente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.